Entonces, no vamos a tomar en cuenta en qué órgano está la célula, ¿no es cierto? Porque vamos a ver todas las alteraciones generales que se presentan en la célula, ¿sí? Porque la patología, la anatomía patológica especial, se ocupa de estudiar las células en órganos específicos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que es una ciencia, decimos, que estudia todas las alteraciones que se presenten en una célula? Y no solamente vamos a entender que la anatomía patológica va a comprender las alteraciones estructurales y funcionales de las patologías en una célula, sino que también se ocupa de buscar la causa que va a producir estos cambios, estas alteraciones funcionales, estas alteraciones estructurales, las alteraciones bioquímicas, inclusive las alteraciones genotípicas que se presentan en la célula. Entonces, también se ocupa de buscar la causa que le va a llevar a estas alteraciones. Sí, entonces, quiere decir que los efectos y la extensión de todas estas transformaciones nos va a llevar a entender las enfermedades, ¿no es cierto? Y cuando nosotros conozcamos la causa, comprendamos qué alteraciones bioquímico, moleculares, estructurales, funcionales se han producido dentro de la célula, vamos a poder encontrar los signos y síntomas de la enfermedad. Y si nosotros comprendemos y encontramos los signos y síntomas de la enfermedad, entonces vamos a poder dar una respuesta adecuada, ¿no es cierto?, con tratamientos específicos para poder solucionar esas alteraciones estructurales y funcionales que se presentan en las células y que se reproducen en signos y síntomas de las enfermedades. O sea, que se plantea un tratamiento, conociendo la causa, conociendo todas esas modificaciones bioquímico-moleculares que se están dando en las células y que se expresan con signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, si nosotros sabemos todo esto, comprendemos todo esto, vamos a plantear un tratamiento. Y al plantear ese tratamiento vamos a poder formular un pronóstico. Un ratito voy a de la enfermedad. Entonces, como verán, la anatomía patológica como ciencia de la medicina, que es rama de la medicina, se ocupa de estudiar causas hasta el pronóstico de la enfermedad. Causas, alteraciones estructurales y funcionales que se presentan en las células que están viendo a esa causa y cómo se presentan los signos frente a estas alteraciones estructurales y funcionales. Vamos a plantear el tratamiento y vamos a dar el pronóstico. Entonces, la anatomía patológica es una ciencia de la medicina bastante amplia. Ahora, aquí estamos hablando de anatomía, estamos hablando de patogenia. Entonces, la diferencia es qué es patología y qué es patogenia. La patogenia, aquí ya les estoy diciendo que es la anatomía patológica, es una rama de la medicina, es una rama científica de la medicina que nos permite buscar la causa, entender las alteraciones funcionales, las alteraciones estructurales, bioquímico-moleculares, para poder comprender la enfermedad, plantear tratamiento y el pronóstico. En cambio, la patogenia es un pedacito de la patología. Y acá decimos que la patogenia se refiere a cómo entendemos todos los cambios bioquímico-moleculares que se presentan en la célula cuando está respondiendo a una causa. ¿Sí?
Quiere decir que hay que entender cómo las células responden a una causa, modificando todos sus componentes bioquímico, moleculares, estructurales y funcionales. No se olviden que la célula no es nada más que un conjunto de moléculas como por ejemplo proteínas, hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, etcétera, etcétera. Que están formando membranas, que están formando citoesqueleto, que están formando organitos intracitoplasmáticos, que tienen sus propias funciones independientes, etcétera, etcétera. Todo eso, cuando nosotros estamos frente a una célula alterada, frente a una célula adaptada, lesionada, tenemos que entender, tenemos que buscar la causa y tenemos que comprender todos estos cambios bioquímico-moleculares que se presentan en la célula para poder decir, por eso esta célula está funcionando mal, por eso esta célula se está adaptando, o por eso esta célula ya ha perdido su homeostasia y por eso esta célula ha muerto. Esa es la patogenia. Es una rama pequeñita de la patología que nos permite entenderlo, todos los cambios bioquímico-moleculares que se presentan en la célula cuando están respondiendo a una causa. Cuando digo componentes bioquímico-moleculares, estoy hablando de los fosfolípidos, de las proteínas, de los aminoácidos, componentes genéticos que hacen la estructura y función de la célula, ¿no es cierto? Y esas alteraciones estructurales y funcionales, pues, se presentan como signos y síntomas de una enfermedad. Eso es lo que estudia la patogenia. Entender cómo altera sus componentes bioquímico-moleculares para adaptarse, para lesionarse y para morir. Esa es patogenia. Ahora, hay aspectos principales o núcleos de la anatomía patológica. En conclusión, decimos que la anatomía patológica estudia las enfermedades. Y para que haya enfermedades, tiene que haber causas. Entonces, el núcleo de la anatomía patológica está dada en la causa que produce la enfermedad. Esas causas pueden ser genéticas, pueden ser ambientales. La patogenia, que les decía que es entender esa secuencia de modificaciones bioquímico-moleculares que se presentan dentro de la célula o dentro de los tejidos cuando están respondiendo al estímulo. Repito, cuando digo modificaciones bioquímico-moleculares, tenemos que entender desde los aminoácidos que se juntan para hacer polipéptidos, después proteínas, ¿no es cierto? La célula es un conjunto de proteínas estructurales, proteínas funcionales, pero también fosfolípidos que son parte de las estructuras de la membrana, y también hay azúcares, ¿no es cierto?, que combinándose con proteínas, con fosfolípidos, van a formar otro tipo de compuestos bioquímico-moleculares. Todo este componente bioquímico-molecular hace la estructura de la célula. Y esa estructura de la célula le va a dar una forma determinada a la célula, y esa forma determinada va a hacer de que esa célula funcione de diferente manera. Entonces, la patogenia estudia todo eso, comprender por qué ha cambiado su funcionamiento, por qué ha cambiado su forma frente a un estímulo que puede ser fisiológico, puede ser patológico. Ahora, los cambios bioquímico-moleculares nos van a repercutir en la forma y función de las células o de los tejidos, ¿no es cierto? Y estas se van a traducir. Entonces, la patogenia, los aspectos del núcleo de la anatomía patológica son la causa, que permite alterar todos los procesos bioquímico-moleculares y funcionales, que se llama patogenia. Hay que comprender esos cambios bioquímico-moleculares, porque eso nos va a permitir entender por qué se ha cambiado de forma y de función. Y eso hay que entender que las manifestaciones clínicas, que son los signos y síntomas, es por todos estos procesos.
y se plantea. Ese es el núcleo de la patología: etiología, patogenia, cambios bioquímico-moleculares que se expresan en la forma y la función de la célula normal, y las manifestaciones clínicas, que sería la suma de todas de los cambios de la forma y de las funciones de la célula, y luego se plantea el tratamiento y se da el pronóstico. Todo eso es los aspectos principales o núcleo de la anatomía patológica. Ahora bien, hay características particulares de cada célula para responder a los diferentes estímulos patológicos. No todas las células responden de la misma manera frente a un estímulo. Por ejemplo, si yo pongo una neurona en hipoxia y pongo un músculo esquelético en hipoxia, la neurona va a morir, o va a empezar a morir, o va a morir en 5 minutos. ¿Por qué? Porque las características metabólicas de estas células, características de la célula, de la neurona, en su componente metabólico no tiene la capacidad de almacenar glucógeno para que esta célula, cuando no haya oxígeno, pueda utilizar el glucógeno para convertirlo en glucosa y poder seguir manteniendo todas sus funciones, puesto de que a partir del glucógeno que se convierte en glucosa, entonces vamos a seguir, esa célula va a seguir elaborando moléculas de oxígeno, moléculas de ATP, que es la energía altísima que tienen las células para poder producir, para poder realizar todas sus funciones. La neurona no tiene eso. Entonces, cuando entra en una hipoxia, como no tiene un medio para poder utilizar de otra manera y poder seguir realizando sus actividades, va a entrar en hipoxia. En cambio, el músculo estriado, tiene en sus capacidades metabólicas, tiene la capacidad de almacenar glucógeno. Entonces, cuando se somete a esta célula en hipoxia, falta de oxígeno o falta de glucosa también, ¿qué va a pasar con esta célula? Va a echar mano del glucógeno, lo va a convertir en glucosa, y de esa manera vamos a tener glucosa más las enzimas de la fosforilación oxidativa, más oxígeno, va a seguir produciendo moléculas de ATP y va a seguir realizando sus funciones, ¿no es cierto? Por eso es que el músculo tarda mucho más que la neurona entrar en hipoxia, ¿no? en lesión celular reversible. Por lo tanto, no todas las células responden de la misma manera frente al mismo estímulo y al mismo tiempo. Si, suponiendo que hay una hipoxia de 3 minutos, de 5 minutos, la neurona muere en 5 minutos en hipoxia, y el músculo liso o el músculo estriado muere en 30 minutos en hipoxia. Por eso es que se dice, hay características particulares de cada célula para responder a los diferentes estímulos patológicos. Ahí tenemos el tipo de estímulo. Ahora, el tipo de estímulo puede ser fisiológico o puede ser patológico. Hay estímulos fisiológicos exagerados, hay estímulos patológicos directamente que van a permitir el cambio de función y de estructura de las células. Es importante entonces ver el tipo de estímulo para entender. Hace rato les decía, si nosotros ponemos a la neurona en un medio hipóxico, entonces el estímulo es la hipoxia. 5 minutos para uno y 30 minutos para el otro, para que puedan entrar en la misma lesión celular. Entonces, tipo de estímulo, naturaleza del estímulo. Hay que saber cuál es la naturaleza del estímulo. Puede ser químico, puede ser físico. Y la duración del estímulo también es importante. No todas las células responden de la misma manera
a la misma naturaleza del estímulo, a la misma duración del estímulo. Y también hay que ver la especialidad de la célula. Hace rato les hablaba de la neurona, que es una célula madura, especializada para conducir impulsos nerviosos. Y la célula muscular estriada tiene otro tipo de especialidad, de contraerse, relajarse, relajarse. Ahora bien, también no todas las células tienen la misma capacidad de adaptabilidad. La neurona no se puede adaptar a la hipoxia. En cambio, el músculo liso, el músculo estriado se puede adaptar fácilmente a la hipoxia. Entonces, la adaptabilidad de la célula también es importante. Las características metabólicas y funcionales de la célula, la neurona no tiene esa característica metabólica de almacenar glucógeno, en cambio las células musculares sí. Entonces, miren, todas estas características nos van a permitir entender por qué unas células responden mejor a los diferentes tipos de estímulo. ¿Cómo responden las células frente a los diferentes estímulos? Estímulo quiere decir cualquier cosa que puede desencadenar un cambio físico o conductual. O sea, si hay un estímulo, la célula tiene que responder. Por ejemplo, si a mí me pinchan, entonces inmediatamente voy a reaccionar. Si me dan un pinchazo en el dedo, inmediatamente voy a reaccionar. Y esa reacción es levantar el dedo de algo que me está pinchando y me está haciendo doler. Entonces, el estímulo siempre es cualquier sustancia física, química, que permite una respuesta, ¿sí? Una respuesta desencadenando, ¿no es cierto?, cambios fisiológicos o conductuales. Para que haya una respuesta de las células frente a los diferentes estímulos, tenemos que entender la interacción que tiene entre célula y célula, la interacción que tienen entre la célula y su matriz extracelular. Esta interacción entre célula y célula, las células perciben estímulos a través de esa interacción célula-célula. O sea, ¿dónde se encuentran los estímulos? Fuera de las células y dentro de las células. Cuando estamos hablando de esos estímulos fuera de las células, puede ser de la célula adyacente que nazca el estímulo. O puede ser que también nazca de la matriz extracelular, donde descansa la célula. O puede ser también que los estímulos estén dentro de la célula. Por ejemplo, cuando tiene que haber una despolimerización de la actina y de la miosina, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que haber aumento de los niveles de calcio dentro del citoplasma celular. Ese es un estímulo que se ha generado dentro de la célula. Entonces, no siempre los estímulos se generan fuera de la célula, también pueden generarse dentro de la célula. Y esos estímulos siempre va a haber una respuesta conductual, cómo se va a comportar la célula. Respuesta. Ahora, estas respuestas celulares pueden ser arreglos a nivel del citoesqueleto, que pueden permitir los cambios morfológicos. Yo en mis clases prácticas siempre les digo a mis alumnos, cuando estamos repasando célula normal, que, por ejemplo, cómo se forman los pseudópodos de los macrófagos, para que puedan atrapar, para que puedan moverse. Es que el estímulo es el aumento de calcio a nivel intracitoplasmático. Y este estímulo va a permitir que la célula responda como con una despolimerización de la actina, de la miosina, que se acerca, se separa, se acerca, se separa, o hay una desarticulación de todo el citoesqueleto que permite la deformación de toda la célula y se produzcan los pseudópodos. Entonces se dice arreglos a nivel del citoesquelético que cambia la morfología.
Los pseudópodos son deformaciones de todo el citoplasma para atrapar macromoléculas, o puede ser para moverse también, ¿no es cierto? O puede también ser que se produzcan expresiones diferenciales de las proteínas. Esto tiene que ser expresión diferencial de las proteínas, es a través de lo que se llama la transcripción genética que se produce en el núcleo, porque tiene que haber una transcripción genética desde el ADN al ARN mensajero. Es una copia fiel de todos los componentes genéticos del ADN, y este ARN mensajero va a tener que salir con esa información hacia el retículo endoplásmico, hacia los ribosomas del retículo endoplásmico. ¿Mm? Entonces, puede haber una alteración en la transcripción genética, qué sé yo, podría ser que se ha copiado mal los genes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Se van a formar proteínas de diferente expresión, diferente forma, diferentes funciones, ¿no es cierto? Entonces, puede ocurrir eso también, y hay que entender todas esas transformaciones genéticas, estructurales, funcionales, que ocurre dentro de las células para poder entender de frente a qué tipo de enfermedad estamos, dar el diagnóstico y hacer el tratamiento. Así responden las células frente a los diferentes estímulos. Conclusión: los estímulos que permiten que las células respondan alterando su estructura, alterando sus expresiones, alterando su función. Siempre estos estímulos pueden generarse fuera de la célula o dentro de la célula. Ahora, nosotros tenemos que ver que en el organismo, en los tejidos, en los diferentes tejidos, tenemos diferentes tipos de células. Células mesenquimatosas, maduras, inmaduras, células madre tisulares, etc. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver que hay diferentes células maduras que se pueden encontrar en los tejidos. ¿A qué llamamos células maduras? Son aquellas células que realizan una función determinada en un tejido. Por ejemplo, las neuronas. La neurona es una célula madura. ¿Por qué es una célula madura? Porque tiene una forma, y esa forma, gracias a esa forma, tiene la función de transmitir, ¿no es cierto?, todo lo que son los estímulos hasta que llegue al cerebro, y de ahí responder a esos estímulos. Esa es la función de la neurona: forma y función. A esas células que tienen función determinada se las llama células maduras. Entonces, cuando una célula madre tisular, que es la más indiferenciada, que no tiene ninguna función, esta va a dar origen a las células hijas, y estas células hijas tienen que aprender a realizar una función. Cuando han terminado de realizar una función, se dice que es una célula madura. Las células mesenquimatosas del cuerpo, por ejemplo, son células maduras que tienen diferentes funciones. Ahora bien, todas estas células mesenquimatosas maduras en el organismo siempre están en homeostasia, en un tejido normal, en un órgano normal. Sus células son normales. Cuando decimos que es una célula mesenquimatosa normal, madura normal, una célula que realiza una función determinada normal, cuando esa célula está en homeostasia. ¿Qué quiere decir eso? Es una célula en equilibrio de su medio interno con su medio externo. Responden adecuadamente a todos los estímulos que se generan fuera y dentro de la célula. Responden adecuadamente. Entonces, estamos hablando de una célula madura en homeostasis, una célula normal. Entonces, ya saben que es una célula normal, es una célula en homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra en equilibrio de su medio interno con su medio externo. Si hay estímulos que se generan dentro o fuera de la célula, estos estímulos
responde esta célula adecuadamente. Eso se llama célula normal o célula en homeostasis, célula en equilibrio de su medio interno con su medio externo. Ahora bien, aquí llamamos célula adaptada. Una célula adaptada es una célula que ha sufrido modificaciones estructurales, modificaciones funcionales, modificaciones de fenotipo frente a un estímulo, que puede ser fisiológico o puede ser patológico. Estas modificaciones estructurales y funcionales le van a permitir a esa célula adquirir una nueva homeostasia. Ya les digo, los estímulos para que esta célula adquiera una nueva homeostasia, eso quiere decir que va a alterar su estructura, su función, a veces su fenotipo para responder adecuadamente al estímulo, sin perder homeostasia. Pero no es la homeostasia de la célula normal, sino es una nueva homeostasia. Entonces, ¿por qué hace esta célula eso? Porque todas las células del organismo tienen la capacidad de adaptarse. Entonces, ¿qué es adaptación celular? Es adquirir una nueva homeostasia frente a estímulos fisiológicos, frente a estímulos patológicos. Y para eso va a modificar sus componentes estructurales, sus componentes funcionales, inclusive fenotípicamente. Este estado de adaptación celular se llama que siempre la adaptación celular es reversible. Es reversible. Se quita el estímulo y eso vuelve otra vez a ser célula normal, célula en homeostasis. Hay que hacer una diferenciación aquí. Célula normal es una célula en homeostasis. Quiere decir que su medio interno estructural y funcional está respondiendo bien a su medio externo, a los estímulos que le llegan. En cambio, célula adaptada es una célula que ha modificado sus componentes estructurales y funcionales frente a un estímulo que puede ser fisiológico o patológico, pero sigue en homeostasis, pero es una nueva homeostasis. Esa es célula adaptada. Siempre es reversible la adaptación celular. Ahora bien, ¿qué es célula lesionada? Es una célula que cuando está frente a estímulos fisiológicos exagerados y frente a estímulos patológicos, más que todo estímulos patológicos, esa célula va a perder su homeostasia. Va a alterar estructura, va a alterar función, ¿no es cierto? Y no va a estar acorde con lo que le exige su medio interno o su medio externo. Entonces, cuando hablamos de célula lesionada, es una célula que ha perdido su homeostasia. Y siempre los estímulos son patológicos. Esos estímulos pueden ser internos o externos. En cambio, en la célula adaptada, los estímulos pueden ser fisiológicos exagerados y patológicos. En cambio, para la lesión celular siempre estamos hablando de estímulos patológicos, internos o externos. Lesión celular, célula que ha perdido su homeostasis frente a estímulos patológicos, internos o externos. Ahora, ¿qué es la célula muerta? La célula muerta es aquella célula que ha dejado de funcionar. Primero la célula entra en una adaptación celular, continúa el estímulo, entra una lesión celular, que es perder su homeostasia, pero si continúa el estímulo, esa célula va a dejar de funcionar y esa es célula muerta. La célula muerta es aquella célula que no funciona, pero que tiene una expresión morfológica. ¿Ah? Decimos, esta célula no funciona, pero tiene esta forma. Entonces hay expresiones morfológicas de muerte celular. ¿Cuáles son esas expresiones morfológicas de muerte celular? Necrosis y apoptosis. Ese es el concepto diferencial entre célula normal, célula adaptada, célula lesionada y célula muerta.
Acá está. Este es un cuadro que tienen en su libro. Partimos de una célula normal, que es una célula en homeostasis, ¿no es cierto? Miren, aquí dice estrés. Estrés o estímulos fisiológicos exagerados que te están llevando a una adaptación celular. No habla de estímulos patológicos. Ahora, esta adaptación celular siempre es reversible. Siempre es reversible, pero si continúa el estrés o los estímulos fisiológicos exagerados, entonces ya no tiene la capacidad de poder modificar sus componentes estructurales y funcionales para, para estar en una nueva homeostasia. Esa célula va a romper su homeostasia y va a pasar a lesión celular. Incapacidad de adaptación, dice. Entonces, la adaptación celular, cuando pasa el estímulo, vuelve otra vez a ser célula normal. Pero si el estímulo continúa, entonces esa célula rompe su homeostasia y se convierte en lesión celular. ¿Qué es célula lesionada? Es una célula que ha perdido su homeostasia. Y si ustedes ven aquí, ¿qué estímulos son los que nos llevan a una lesión celular, a una célula sin homeostasia? Los estímulos patológicos, siempre. O puede ser un estímulo patológico que hace romper su homeostasia de la célula, o puede ser que una célula adaptada ha pasado a ser célula lesionada. Ahora, esta lesión celular puede ser reversible o puede ser irreversible. Ya sabemos que los estímulos siempre son patológicos, estímulos lesivos. O la célula adaptada que no ha regresado a ser célula normal pasa a ser célula lesionada. ¿Qué es lesión celular? Es una célula sin homeostasia. Ahora, cuando es lesión celular reversible, pasa el estímulo, se quita el estímulo y esa célula vuelve otra vez a ser célula normal. Es transitorio la lesión celular reversible. En cambio, si son estímulos exagerados, graves, progresivos, mucho tiempo, esa célula va a llegar a lesión celular irreversible. Esta lesión celular irreversible le quitas el estímulo y no vuelve nunca más a ser célula normal. Necesariamente esa célula va a tener que entrar en muerte celular, o sea, va a tener que dejar de funcionar. Y hay dos tipos de muerte celular: necrosis y apoptosis. Ahora, en el libro dice, la necrosis y apoptosis son expresiones morfológicas de muerte celular. Claro, pues una célula en lesión celular irreversible deja de funcionar. Entonces estamos frente a una célula muerta. Pero esa célula que no está funcionando tiene una forma específica. Y esas formas de muerte celular son necrosis y apoptosis. Que cuando lleguemos a estos capítulos vamos a decir qué forma tienen las células muertas por necrosis y qué forma tienen las células muertas por apoptosis. Ahí está, respuestas celulares frente a los estímulos patológicos y fisiológicos. ¿Cuáles son esas respuestas? Puede ser adaptación, puede ser lesión o puede ser muerte. Así responden las células frente a todos los estímulos fisiológicos o patológicos. Se pueden adaptar, se pueden lesionar, pueden morir. Adaptación es la adquisición de un nuevo estado de homeostasia, nueva homeostasia, o lesión celular es una célula que ha perdido su homeostasia, y muerte celular es una célula que ya no funciona y que tiene una forma. Bueno, esta es la naturaleza de los estímulos lesivos y estas son las respuestas. Aquí tenemos estímulos fisiológicos alterados, ¿no? Algunos estímulos lesivos no mortales. Por ejemplo, tenemos aumento de la demanda y el estímulo. Aumento de la demanda funcional, por ejemplo. Aumento de estímulos como los factores de crecimiento, las hormonas. El aumento de la demanda funcional, por ejemplo, podemos ver en los fisiculturistas, en la hipertrofia de sus deltoides, todo eso. Es el aumento de la demanda funcional.
Es una hipertrofia fisiológica exagerada. Y el aumento por factores de crecimiento, por hormonas como el estrógeno, que nos van a llevar también a una hipertrofia y una hiperplasia. Hipertrofia, vamos a ver qué es hipertrofia y vamos a ver qué es una hiperplasia. Entonces, frente a estímulos de factores de crecimiento, de hormonas, etc. Esos son los estímulos que nos van a llevar a esto. Ahora, la reducción de nutrientes y la reducción de los estímulos, por ejemplo, disminución de las hormonas, disminución de los factores de crecimiento, ¿a qué nos va a llevar? A una disminución del tamaño de las células, que se llama atrofia. Ahora, hay irritaciones crónicas que son físicas, químicas, de sustancias químicas, que irritan constantemente. Entonces, eso nos va a llevar a un tipo de metaplasia, que es también una forma de adaptación celular, la metaplasia. Aporte de oxígeno reducido, lesiones químicas, infecciones microbianas agudas y transitoras, nos va a llevar a una pérdida de la homeostasia de las células, que se llama lesión celular. Pueden ser lesiones celulares reversibles, como tenemos el edema celular, el cambio graso, y las lesiones celulares irreversibles que necesariamente van a morir, van a terminar muriendo, que es la muerte celular por necrosis y apoptosis. Aquí ya no, las lesiones celulares reversibles, se quita el estímulo y vuelve otra vez la célula a adquirir su homeostasia y es normal. Las lesiones irreversibles, le quitas el estímulo que le ha empujado a la lesión celular irreversible y esa célula no vuelve a adquirir otra vez su homeostasia. No adquiere, más bien va a perder todas sus funciones y estamos frente a la muerte celular por necrosis y apoptosis. Repito, las células muertas no tienen función, pero tienen forma. Las alteraciones metabólicas, genéticas o adquiridas nos llevan a una lesión crónica y eso también se llama acumulaciones celulares, como las calcificaciones distróficas, las calcificaciones metastásicas. Todo eso, así responde los tejidos frente a los diferentes estímulos lesivos. El envejecimiento celular, por ejemplo, ¿qué es? Es la acumulación submortal de ciertas sustancias dentro de las células. Por ejemplo, el envejecimiento celular está muy relacionada con la presencia de gránulos de lipofucsina. Esos gránulos de lipofucsina, cuanto más gránulos de lipofucsina hay, quiere decir que la célula es más vieja. Y eso que nos está diciendo que hay degradación de fosfolípidos de las membranas de los orgánulos intracitoplasmáticos por envejecimiento. Entonces, son acumulaciones de algunas sustancias submortales. Sí. Ahí está, tipos de adaptación, los diferentes tipos de adaptación del crecimiento de las células. Esta es la célula epitelial normal, bronquial normal. Ustedes saben que las células epiteliales bronquiales normales son células epiteliales cilíndricas con microvellosidades o con cilios, perdón, con cilios. Y si a esta célula le disminuimos sus nutrientes, ¿cómo va a responder? Con una atrofia. Cuando entremos a atrofia, disminuye su tamaño. Vamos a ver por qué disminuye su tamaño. Si ustedes ven aquí está el núcleo, aquí hay una mitocondria y otra mitocondria. Acá hay 3 lisosomas. Acá hay retículo endoplásmico, tal vez liso, rugoso, y aquí hay un retículo endoplásmico liso, pero no con tantas cestas. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que para la atrofia hay menor cantidad de orgánulos intracitoplasmáticos, menor función, menor estructura. Y eso nos va a llevar a la atrofia. Eso te está diciendo en este dibujo. Miren, hay que comparar esta célula normal con esta célula atrófica.
y la hipertrofia, con estímulos exagerados. Aquí, por ejemplo, hay mayor cantidad de todos los componentes intracitoplasmáticos. Así está respondiendo a eso, se dice hipertrofia, aumento del tamaño de las células a expensas de todos sus componentes intracelulares. Y la hiperplasia, aquí tenemos que de una célula, una, dos, tres células, aumento en el número de las células. Esa es hiperplasia. En la displasia vamos a ver que hay alteraciones genéticas, ¿no es cierto?, que se presentan para hablar de displasia y de metaplasia. Esas son los diferentes tipos de adaptación celular frente a estímulos fisiológicos y patológicos. Atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. En el libro nuestro no se considera a la displasia como un tipo de adaptación celular, pero otros libros las consideran como adaptación celular a la displasia. Ahí está, adaptación celular. ¿Qué es la adaptación celular? Es la adquisición de una nueva homeostasis. ¿Por qué una nueva homeostasis? Porque frente a los estímulos, esa célula, para no perder su homeostasia, tiene que modificar sus componentes estructurales, funcionales, para adquirir una nueva homeostasia. No es una célula con la misma homeostasia, es una célula con nueva homeostasia, en un nuevo ambiente. Pero tampoco es una célula que ha perdido su homeostasia. Esa es adaptación celular, adquisición de una nueva homeostasia en un ambiente nuevo. Es una célula también que se dice modificada, porque modifica sus componentes estructurales y funcionales para seguir en una nueva homeostasis. Es un cambio irreversible, la adaptación celular. Ahora hay adaptaciones fisiológicas y hay adaptaciones patológicas. Si hay adaptaciones fisiológicas, los estímulos tienen que ser fisiológicos exagerados. Porque si fueran nomás estímulos fisiológicos normales, la célula no tiene por qué modificar sus componentes estructurales y funcionales, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de adaptaciones fisiológicas, tenemos que hablar de estímulos fisiológicos exagerados. Y por supuesto que las adaptaciones patológicas tienen que estar acorde con los estímulos patológicos. ¿Cuáles son, por ejemplo? El calor puede ser, el frío. Ahora bien, ¿qué es la adaptación? Aquí dice es un estado de defensa que tienen todas las del organismo. ¿Para qué? Adquieren una nueva estructura, una nueva función para no perder su homeostasis. Y de esa manera escapa a la lesión celular. ¿Qué es lesión celular? Pérdida de la homeostasis. Esa es lesión celular. Entonces, por eso la célula, antes de perder su homeostasia, antes de entrar a la lesión, primero tiene un medio de defensa, que es adaptarse en un medio, en un nuevo medio, en un medio no adecuado. Entonces la célula realiza una serie de modificaciones bioquímico-moleculares que repercuten en función frente a estos estímulos que pueden ser fisiológicos o patológicos. Eso es adaptación celular. Es un estado de defensa, dice, porque está escapando la célula a no ser lesionada. Entonces, es un medio de defensa que presenta todas las células del organismo para no perder su homeostasis y no entrar en lesión celular reversible. Adquirir una nueva homeostasis. Si entra en una lesión celular, primero la lesión celular va a ser reversible. Si nosotros quitamos el estímulo, esto va a volver otra vez a ser célula normal. Pero si continúa la lesión, el estímulo, esto va a ser una lesión celular irreversible y va a terminar en muerte celular. Entonces, cuando hay un estímulo exagerado, la célula primero se adapta, después recién se lesiona y muere. ¿Sí?
Existen varias formas de adaptación celular. Ahí está hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. 5 tipos de adaptaciones. Todas las células del organismo, todas las células maduras del organismo tienen capacidad de adaptación. Unas por un tipo de adaptación, otras por otro tipo de adaptación. La adaptación celular se realiza mediante cambios. Frente a un estímulo, la célula tiene que hacer modificaciones de su citoesqueleto, y si hay modificaciones de su citoesqueleto, de sus componentes estructurales y funcionales de la célula, entonces esas modificaciones estructurales y funcionales de las células van a tener que ser transmitidas al núcleo. Estos estímulos pueden ser desde simples estímulos que nos lleven a un cambio de la forma celular hasta cambiar la expresión de las nuevas proteínas. Entonces, siempre los estímulos son recogidos por las células y son estímulos externos. Pueden ser estímulos internos también, citoplasmáticos. Esos estímulos son llevados hacia el núcleo, se transmiten en el núcleo, se hace la transcripción genética, y de esa transcripción de la información va a ir el resultado al citoplasma, que es el componente metabólico de la célula. Ahí van a haber una serie de cambios de la forma celular. Pueden ser cambios de la expresión de las nuevas proteínas, pueden ser cambios de forma, pueden ser cambios de estructuras, etcétera, etcétera. Vamos a analizar la hipertrofia. ¿Qué es hipertrofia celular? Es un tipo de adaptación celular, la hipertrofia. Y el concepto es el aumento excesivo del tamaño de las células. Y si hay un aumento del tamaño de las células en un tejido, el tejido también aumenta. Y si aumentan los tejidos, también aumentan los órganos. Pero miren, dice, es el aumento excesivo del tamaño de las células, de los tejidos órganos. Los estímulos pueden ser estímulos exagerados fisiológicos o pueden ser estímulos patológicos. Estos estímulos, repito, pueden ser internos o externos a la célula. Entonces, frente a estos estímulos fisiológicos exagerados o patológicos, internos o externos, la célula tiene que responder a estos estímulos exagerados. Entonces, ¿cómo responde? Aumentando todos sus componentes estructurales y funcionales para adquirir una nueva homeostasis. Si, por ejemplo, hay más factores de crecimiento, la célula tiene que aumentar sus componentes estructurales y funcionales para aumentar su tamaño y de esa manera seguir en homeostasia de sus exigencias internas con sus respuestas. Ahora, todas las células del organismo sufren hipertrofia. Todas las células maduras del organismo sufren hipertrofia. Ahí tenemos, se acordarán ustedes que existen 3 grupos de células maduras según su capacidad de dividirse, según su capacidad de crecer, etcétera, etcétera. Estoy hablando de aquellas células maduras, de las células maduras que tienen capacidad de división, que no tienen capacidad de división, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, las lábiles, las estables, las permanentes, de ese tipo de células estoy hablando. ¿Cuál es el mecanismo de la hipertrofia? Ejemplo, vamos a tomar el embarazo. Durante el embarazo, el organismo secreta mayor cantidad de estrógenos. Entonces estamos aumentando más estrógenos, este es el estímulo. Se está aumentando el estímulo, eso es mayor cantidad de estrógenos, hormonas. ¿Para qué? Para que las células musculares, estamos hablando de embarazo. Ustedes saben muy bien que el útero tiene que tiene que sostener al feto.
hasta el momento del nacimiento. Y para eso tenemos que tener más células musculares lisas en el miometrio. Entonces responden aumentando su volumen celular, porque estamos hablando de células musculares lisas. Las células musculares lisas no tienen capacidad de división. Si su capacidad de división es muy limitada, entonces estas células musculares lisas que tienen una capacidad de división limitadísima, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aumentar el tamaño de sus células, el volumen de sus células. Y si aumenta el volumen de sus células, es duplicando todos sus componentes bioquímico-moleculares. O sea, más estructuras, más citoesqueleto, más membranas, más mitocondrias, más retículo endoplásmico rugoso, más todo lo que tiene la célula. Entonces dice que aumentan el tamaño de las células a expensas de todos sus componentes bioquímico-moleculares, que son componentes estructurales funcionales, y poder sostener el embarazo. Esa es la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células a expensas de todos sus componentes estructurales y funcionales. Ahora, el miómetro del útero presenta células musculares lisas que tienen escasa capacidad de dividirse, pero como todo tejido maduro presenta células madre tisulares. ¿Qué son las células madre tisulares? Son aquellas células que son muy inmaduras, muy bebés, que no realizan ninguna función. Cuando hablamos de células inmaduras, estamos hablando de aquellas células que no saben hacer ninguna función. Cuando hablamos de células maduras, son aquellas células que realizan una función determinada. Es decir, dice madurez celular, aprender a realizar una función. Entonces, todos los órganos, todos los tejidos del organismo tienen células maduras que realizan la función, en este caso, las células musculares lisas que tienen que sostener al feto cuando hay un embarazo. Pero también hay células madre tisulares, que son las más indiferenciadas, las que no realizan ninguna función. Por eso se dice células madre tisulares, las más inmaduras. Entonces, ¿para qué están estas células? Estas células están siempre en los tejidos. Hemos hecho mantenimiento de la población celular y hemos visto que en los tejidos siempre hay una célula. Las células envejecen y se eliminan, envejecen y se eliminan. Esas células que han sido eliminadas tienen que reemplazar por unas nuevas maduras. ¿Y quiénes son las que proporcionan estas nuevas células maduras? Las células madre tisulares. Estas células madre tisulares constantemente están dentro del ciclo celular y se están dividiendo, se están dividiendo. Todos los tejidos tienen células madre tisulares. Entonces, en una hipertrofia del miocardio, cuando hay un embarazo, las células maduras del tejido aumentan su tamaño, aumentan su función, pero también hay escasa cantidad de nuevas células a partir de las células madre tisulares. Por este motivo se presenta una ligera hiperplasia de las células musculares del miometrio. Estamos hablando de hipertrofia del músculo, del miometrio del útero. Pero no solamente es aumento de cantidad, aumento del tamaño de las células maduras, sino que también hay escaso aumento en el número de las células, hiperplasia. ¿Sí? Estas células musculares lisas del miometrio uterino, que no es suficiente para que aumente el tamaño del órgano. No es gravitante, pero existe ligera hiperplasia. Lo que hay es hipertrofia. Por este motivo, la hipertrofia uterina es por el aumento del tamaño de las células musculares, más que por el aumento en el número de las células musculares. ¿Sí? Vamos a quedar aquí porque esto de la hipertrofia patológica es un poco más extenso y hay que explicar mejor. Entonces nos quedamos para el miércoles en hipertrofia patológica. Bien, muchachos, espero que les haya
hayan entendido esta. Ya hemos entrado en lo que es anormalidades de los tejidos, de las células, y estamos en anatomía patológica. Y nos vemos el miércoles a la misma hora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.